Tecnología, una aliada para tu negocio, es presentado por Banco Galicia. Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast llamado Tecnología, una aliada para tu negocio. Un espacio de Banco Galicia en el que nos gusta adentrarnos en el día a día de los comercios y los emprendedores para compartir información y sobre todo para encontrar cuáles son las mejores herramientas y soluciones que están disponibles para que las pymes puedan desarrollarse. Soy Leandro Africano y me acompaña Marisol Antón. Hasta acá hablamos de digitalización de pagos, de cómo ampliar las herramientas de pagos y cómo todo esto facilita el día a día de los comercios. Ahora queremos adentrarnos en qué pasa con las pymes y cómo aprovechan ellas la llegada de los pagos digitales. En la Argentina hay 600.000 pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo formal. Un tercio de estas pymes está instalado en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y abarca esto la capital federal y 40 municipios adyacentes del territorio bonaerense. Hablemos también del impacto que tienen las pymes en la economía argentina. A nivel nacional, el sector aporta el 45% del PBI, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. A esto hay que sumar también las MIPYMES, esas que son más pequeñas, les podemos decir micro, y ellas representan el 64,7% del empleo privado registrado. Queremos hacer un doble clic en cómo viene evolucionando el sector, porque según datos del Consejo Internacional para las Pequeñas Empresas, en las últimas 2 décadas el número de estas organizaciones creció un 47% en el país. Incluso, esto habiendo atravesado uno de los momentos más delicados para gran parte de estas pymes, como fue todo 2020, año signado justamente por la emergencia sanitaria que impuso la pandemia. Con estos números se entiende el papel que las pymes y las micropymes tienen en el desarrollo económico del país y por qué se vuelve importante garantizarles un entorno de fácil acceso al financiamiento y que sean herramientas que puedan estar puestas para el continuo movimiento del negocio. Para poder conocer más sobre el escenario actual de las pymes, es que hoy tenemos en nuestros estudios a Marcelo Carbone. Él es fundador de PerticTech. Ahora vamos a preguntarle bien cómo se pronuncia, porque seguramente lo pronuncié mal. Sí, CEO del grupo Crescent y fundamentalmente creador de contenidos en su perfil Profe Carbone y también profe universitario. Bienvenido, Marcelo. Contanos, por favor, qué es PerticTech. Pertix es una plataforma que surge de la necesidad de otorgar una probabilidad más alta a las empresas de Latinoamérica que puedan ser sustentables en el mediano plazo, mediante la provisión de herramientas que le permitan estructurarse, tener control sobre los procesos y sobre acciones o criterios claves al momento de controlar una organización. Vamos a tratar que las empresas crezcan y prosperen. Esa es la idea. Es una plataforma digital. Digital. Software SaaS por suscripción. ¿Te animás a hacernos una evaluación de cómo quedaron las pymes atravesadas por la pandemia? Y tratemos de pensar un poco hacia adelante también, digamos, si fue un momento bisagra para las pymes en Argentina. En principio yo creo que fue un momento bisagra para todo el mundo. Porque si uno mira lo que pasó en Europa, donde el 25% de los comercios y empresas muy pequeñas cayeron, más allá de lo que es la ayuda normalizada y deporte que tienen los países europeos, que tienen mucho más músculo económico, llegando a Argentina, que es una economía que está continuamente en cambio, que no tiene bases sólidas, que no puede construir siquiera bases sólidas, lo que podemos decir es que la pandemia fue drástica, fue tremenda para los que generamos valor, porque las pymes generan valor, como estabas diciéndolo vos, Marisol. Recién dijiste, ¿qué cantidad de riqueza generan empresas que no tienen más de 5 personas? Entonces, ¿a qué debemos apuntar en un país tan poco federal como el que tenemos? Justamente a reforzar y a descentralizar de Buenos Aires la generación de valor con apoyo a las pequeñas empresas. ¿Cómo quedaron? Quedamos mal. Pero el músculo del empresario pyme argentino no es igual al de ningún otro empresario pyme en el mundo, porque estamos acostumbrados a bailar con la más fea. Entonces, en función de eso, nos acomodamos. Hay una característica puntual que estuve viendo más en los últimos 2 años, saliendo de la pandemia. Las empresas, para ser antifrágiles, como el concepto de Taleb, que es un escritor libanés, lo que tienen que hacer es tener menos costos fijos. Entonces, al no tener costo fijo, uno no tiene que desprenderse de determinados activos para seguir operando. ¿Qué surgió después de la pandemia?
empresas sin activos fijos, empresas que trabajan con la virtualidad y con las nuevas herramientas. De repente ahora tenés una empresa de gastronomía micropyme en un garage y que funciona haciendo muy buenos platos, inclusive de comida de autor, distribuidos por herramientas o aplicaciones de distribución de delivery de comida. Eso es importante. Que pudo tercerizar parte de su cadena de valor, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que hicieron? Pivotaron, cambiaron el foco, cambiaron el centro del negocio. Tenías un negocio gastronómico a la calle con 20 cubiertos en local. Bueno, ahora tenés 2 cubiertos en local y el resto lo distribuís. ¿Qué ganaste? Ganaste músculo, ganaste reducción de costo fijo. Al reducir la estructura, eso te da la posibilidad de pivotar más fácilmente. Y acá, en esta economía, el que no pivota muere definitivamente. Tengamos en cuenta que el 75% de esas empresas que vos dijiste no vive más de 2 años. Ahí es donde apunta Pertix. A tratar de que esas empresas, como sabemos que generan valor, que generan movimiento económico, que generan, voy a ponerme filosófico, dignidad para la gente en función de trabajo justo y una remuneración también que esté acorde a lo que se espera, multiplicidad de trabajo. Bueno, justamente lo que tenemos que hacer es alargarle la subsistencia a la micropyme, que pase de los 2 años, después que pase de los 3 y por último que pase de los 7. 1 de cada 8 empresas pymes en Latinoamérica no pasa de los 7 años. Perdón. Una pasa, 7 de 8 no pasan, una sola excede los 7 años. ¿Y esto de que la pyme genera el 70% del empleo registrado en Argentina es un número estable o cómo viene funcionando, cómo viene moviéndose? Por lo general, lo que tienen las pymes es que tienen un gran recambio. Las pymes son como el pasto, ¿viste? Nace y muere todo el tiempo. Se quema. Pero eso es lo que tiene la pyme. El emprendedor pyme es el emprendedor en serio. El tipo que tiene músculo, perdón por decir siempre la misma palabra, pero que tiene resiliencia. Entonces, eso es una cualidad que es condición sine qua non para un empresario pyme. Entonces, hoy fracasaste, entre comillas, porque el fracaso en algunas culturas es una bendición. Tenemos que abrazar el fracaso porque nos da aprendizaje. Pero a nadie le gusta, ¿ok? Ahora, la pyme muere y crece, muere y nace, muere y nace, muere y nace todo el tiempo. Entonces, hay una gran rotación y eso es lo que mantiene ese 70% del que hablabas. ¿Cuánto crees vos que es responsabilidad del financiamiento o la ausencia de financiamiento o un financiamiento no adecuado en este ciclo de vida de las pymes, digamos? ¿Y cómo ves vos qué le faltaría al sector o cómo se puede subsanar si es que hay un tema ahí para solucionar? El financiamiento falta, el miedo es grande. El empresario pyme le tiene miedo al financiamiento, le tiene mucho miedo, pero realmente considero que hoy estamos en un punto y de vuelta al beneficio que nos trajo aparejado la pandemia y la cuarentena, y hablo de beneficio real, abrazar la tecnología para tomar nuevas soluciones. Hoy el empresario pyme está viendo en las aplicaciones financieras una solución real a sus problemas. Y eso lo está amigando con las finanzas. Eso es lo que yo estoy viendo y eso es lo que yo siento también como empresario. Porque no está solo en ver qué pasa en el entorno, también está en ver qué me pasa a mí como empresario y cómo me impacta ese entorno, porque estoy metido en esto. Entonces, la opinión también es la opinión de un empresario pyme. ¿Hay más transparencia al estar mediatizado con la tecnología? Totalmente. Sí. Hay inmediatez, que eso es muy importante. Hay un flujo de información que es muy rápido, que es muy preciso. La información la tiene el empresario pyme en la mano, por lo que factura, por lo que cobra, por cuánto se le acredita en cuenta, en qué momento le va a llegar el pago y se le va a debitar. Pero eso es, gracias a Dios, el resultado de la tecnología aplicada al negocio pequeño. Eso, de alguna forma, desmitifica al sistema financiero y al aporte que el sistema financiero le puede dar al empresario pyme. Y en tu experiencia, ¿para qué están hoy siendo más solicitados los financiamientos? Si es para mejorar, para ampliar, para tal vez abrir una nueva sucursal, nuevos productos, para innovar, por ejemplo. En principio yo creo que hay todavía una limitación importante en lo que son las tasas, que lamentablemente no podemos pedir tasas normales en una economía que no es normal, tasas racionales. De cualquier forma, el hecho de esa inmediatez hace que el empresario pyme deje de perder dinero.
Porque una cosa es ganarla, pero cuando hablamos de dejar de perderla, ahí ya estamos hablando de otro tema. Ya es bastante. Porque si yo gano poco y pierdo, lo que gano es menos todavía. Ahora, si yo gano más o menos pero dejo de perder, mi spread de ganancia asciende. Entonces, a la pregunta de recién, ¿dónde ponemos en esta balanza de beneficios el financiamiento o al menos la bancarización en esta nueva era? Hoy quizás el empresario pyme no está pidiendo un crédito para crecer porque todavía tiene miedo de endeudarse, pero sí está tomando herramientas que le van a permitir ser más rentables en el corto plazo. Y es muy importante esto del corto plazo, porque los argentinos somos cortoplacistas por naturaleza. Queremos resultado anteayer. ¿Y cómo es el financiamiento para las pymes que recién inician? ¿Es de fácil acceso? ¿Es fácil hablar con el sistema financiero? ¿Cómo es ese diálogo? Todavía no es sencillo. Todavía los empresarios, no digo tienen, sino tenemos, en algunos casos, esa necesidad de tener un diálogo más fluido, porque nos encontramos frente a la realidad de que esa burocracia de la que estábamos hablando, la cantidad de condiciones que debemos tener como para acceder a un crédito es mucha. Y también tiene que ver en esto el tema del fracaso, ¿no? Cuando fracasaste en un negocio, el scoring se te baja, pero también tengo que seguir intentando, porque si no, no puedo generar trabajo, no puedo generar negocio, no puedo hacer que la rueda se mueva en ese 70% de porcentaje de generación. Todavía me parece que podría llegar a mejorarse en cuanto a la reducción de las barreras de entrada al sistema financiero para las micropymes. Cuando empezaste a responder hoy, hablaste de federalizar las pymes, ¿no? ¿Cómo está hoy el mapa regional? ¿Cómo están las economías regionales? Tenemos una gran concentración en AMBA, primer y segundo cordón. Y cuando uno mira hacia el resto del país, lo que ve es una presencia del Estado que es subsidiaria, porque hay comunidades enteras, masivas, o más o menos, donde la gente, si no trabaja en el ejército, trabaja en el hospital estatal o trabaja en el municipio. Y vos decís, ¿y acá cuáles son las pymes que se insertan en la generación de valor o que arman la cadena de generación de valor? Y no lo veo. Ahí también el país es muy rico en cuanto a dimensiones. Estamos entre los 10 países más grandes del mundo. Esto nos da la posibilidad de tener territorio, paisajes, estimular turismo, estimular experiencias, generación de ingresos que no sea específicamente la producción de un bien, a la cual está atado el empresario pero con activo fijo. Ahí está lo que hablábamos hoy, el músculo de la antifragilidad cuando no tiene el empresario un activo fijo del cual dependa para generar dinero, para generar actividad. Por eso la actividad turística es muy importante. Pero claro, salimos de Buenos Aires y quizás la gente no tiene esa impronta emprendedora que en mi caso me viene de mis abuelos inmigrantes. Entonces es mucho más quizás difícil encontrar emprendedores en el interior que en una de esas están más ligados a actividades primarias. Y eso es, al menos para ellos, una trampa y para nosotros a posterior también. ¿Cuáles son las actividades en las que las pymes suelen concentrarse? Esto de que estabas hablando recién de las actividades primarias y de también empezar a generar negocios que no tengan ese costo fijo. ¿Está migrando? ¿Hay una migración? ¿Sentís que empieza a cambiar el modelo? Sí, siempre como agentes económicos lo que nosotros tratamos de hacer es de disminuir el riesgo, el cual afrontamos cuando hacemos una actividad económica. Entonces, hoy por hoy, como en su momento habían proliferado en los livings de las casas, en la crisis del 2001, que está mucho más cerca de lo que uno quiere admitir, cerca por tiempo, ¿no? Porque acá todo se comprime. Las familias agarraban el living de su casa y ponían una remisería. Ahora pasa lo mismo, pero con comercio. Comercio más informal, comercio de barrio, el uso de las redes sociales para generar un servicio es muy importante y habla también de cómo masivamente hemos incorporado en nuestras vidas las tecnologías. Y es parte de lo que estamos hablando en cuanto a la bancarización. Entonces una persona con un teléfono puede tener una tienda virtual, un showroom en alguna parte de su casa, que vengan las personas a comprar y que paguen con tarjeta de crédito con un pequeño dispositivo asociado a su teléfono. Entonces, si la persona se activa en redes, tiene un comercio. En ese momento tiene un comercio. ¿Qué es lo que proliferó?
cuestiones que tengan que ver con ese pasamanos, con ese comercio, con esa compraventa de artículos, bienes o servicios. Inclusive los servicios están siendo muy importantes, servicios pequeños, servicios de estética. La gente se ha lanzado, el que tiene un poquitito más de dinero, a la búsqueda de una franquicia, que sabe que tiene un modelo de negocio comprobado en ese caso. Entonces son esos negocios chiquitos. Ya la gente no piensa, cuando piensa en emprender, no piensa en emprender para producir determinado bien, para lo cual tiene que tener estructura. Porque necesita músculo, porque necesitan ser antifrágiles. Gracias, Marcelo, te agradecemos mucho tu presencia y tu aporte. Profe Carbone, ya a esta altura, con este panorama hoy entendemos mejor cómo este sector es vital para la economía de la Argentina, pero también para tantos hogares que dependen del buen desarrollo de la empresa para sostener sus ingresos. Nos quedamos con toda la información que Marcelo Carbone nos dio y seguimos viendo cómo la digitalización se vuelve esencial para el crecimiento del país. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo de Tecnología, una aliada para tu negocio, el espacio de Banco Galicia para conocer más sobre cómo la tecnología puede ayudar a hacer más y mejores negocios. Gracias. Tecnología, una aliada para tu negocio, fue presentado por Banco Galicia. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.